Déjame hacerte una pregunta y no hace falta que la contestes en voz alta. Solo quiero que la observes dentro de ti. ¿Alguna vez has conocido una persona que no hace falta que grite o que presione al hablar, pero que una vez termina su interlocución, tú estás pensando diferente? Y cuando te hago esta pregunta, quizás tu mente responde rápidamente o quizás no. Quizás ha traído ya a la mente la imagen de alguien o una sensación. Y esto que acaba de pasar es algo más importante de lo que parece. Porque inclusive, antes de que respondas una pregunta, tu cuerpo ya respondió. Y esto casi nunca lo notamos porque vivimos dentro de la cabeza. Pero la influencia real no empieza en la cabeza, sino en el estado interno. Fíjate en algo curioso. No te pedí que hicieras nada especial. No te pedí que imaginaras nada. Sin embargo, ya ocurrió algo dentro de ti. Simplemente porque lo estás observando. Porque estás siendo consciente de la imagen que viene a tu mente, de la sensación que está ocurriendo en tu cuerpo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en las conversaciones que influyen. No es lo que se dice primero, es lo que se activa. Todos lo hemos vivido esto en algún momento. Alguien dice algo, dice una frase y algo ocurre. Todos lo hemos vivido alguna vez. Alguien dice una frase simple, no parece la gran cosa, pero algo empieza a ocurrir. Y sin embargo, sigue dando vueltas en tu mente horas después. Y lógicamente no fue la frase, fue el estado que detonó dentro de ti. Y cuando empiezas a notar esto, ya no puedes dejar de verlo. Ahí es donde empieza todo. Quiero contarte una historia, y no precisamente porque sea extraordinaria, sino porque justamente es muy común. Son de esas historias que tú dices, esto me pudo haber pasado a mí. O quizás de esas historias que tú dices, esto me ocurrió a mí. Hace algún tiempo asistí a un evento exclusivamente para profesionales, personas inteligentes, preparadas, pero con poca experiencia hablando en público. Todo estaba listo, la audiencia, el público, el entorno. Entonces tocó el turno para Sofía. Así es como vamos a llamarle. Sofía subió al escenario, tomó el micrófono, miró al público y en ese instante su mente quedó completamente en blanco. Y no es porque no dominaba el tema. Justamente ocurrió el monstruo de los 1000 ojos. Corazón acelerado, respiración corta, manos frías. La ansiedad ha llegado. Y con esto, un ataque de pánico. Bloquea todo su conocimiento, toda su preparación. Cuando observé lo que estaba ocurriendo, entendí que es algo que no solo le está pasando a ella, le pasa a muchísimas personas cuando se sienten evaluadas. Muchísimas personas que están desempeñándose muy bien en su vida, en su carrera, en un deporte, pero cuando alguien les dice, ha venido un scouting a observarte, hablamos de fútbol, inmediatamente ese día puede que pueda empezar a jugar mal, a fallar, a cometer errores, porque se siente evaluada. Cuando una persona se enfrenta a los 1000 ojos y no está acostumbrada a hacerlo constantemente, entonces puede ocurrir esto. Y nos puede ocurrir en cualquier momento de nuestra vida. Y quizás, si lo recuerdas bien, alguna vez te pudo haber pasado a ti. Es decir, esos momentos en que uno dice, me quedé sin palabras, quise responder algo, pero ya no supe. O ocurre algo en tu vida, pues ya sea en una conversación, en un evento, en el trabajo, y horas más tarde dices, ¿por qué no dije esto? ¿O por qué no me expresé de esta manera? Porque no estamos preparados para poder interactuar cuando las emociones están interviniendo y cuando el temor nos está gobernando en ese instante. En aquel día, Sofía terminó su mensaje, pero algo ocurrió. Su mensaje nunca llegó. Y no porque no dominara el tema, es porque su mensaje ya no pudo conectar emocionalmente con su audiencia. Y ahí me llegó una pregunta que estuvo en mi mente durante muchísimos años. ¿Por qué algunas personas conectan con tanta facilidad y a otros simplemente informan? Algunas personas creen que comunicar es hablar bien, es ordenar ideas, usar palabras correctas, frases estructuradas, tener argumentos sólidos, pero comunicar o comunicar bien es otra cosa. Porque tú puedes decir algo completamente lógico y con todo el sentido del mundo, pero no impacta emocionalmente en el receptor. Y si hasta aquí la conversación te hace sentido, empieza desde ya. Sígueme en este canal. Quizás el mejor ejemplo que puedo citar en este momento son los discursos diplomáticos, correctamente estructurados, pero
la persona los está leyendo. Y cuando alguien lee el discurso, es muy difícil conectar con la audiencia. ¿Está correctamente elaborado? Sí. ¿Está lingüísticamente perfectamente diseñado? Sí. Pero no está diseñado para comunicar, para compartir emociones, porque simplemente está leyendo. Y cuando una persona lee, no conecta visualmente con la audiencia y obviamente no conecta emocionalmente con el receptor. Entonces comprendí que no es las palabras que yo digo, sino el estado desde donde yo lo digo. La emoción con la que yo me puedo expresar o la pasividad de mi vida. Porque alguien puede decir algo muy simple, pero puede impactar en la mente de una persona por mucho, mucho tiempo. Frases, pequeños refranes o adagios que hacen que una persona diga, wow, es verdad. Que hacen que esa conferencia a la que asististe haya valido todo el esfuerzo porque esa frase la hiciste tuya. Cuando tomas un libro y lo estás leyendo y encuentras algo tan valioso y dices, wow, esto pagó el precio. No solo el costo del libro, sino que además el costo de estar leyendo. Porque cuando algo se hace tuyo, pues es lo más valioso que tú puedes encontrar, ya sea en un discurso, ya sea en un video como este, o en un libro que estés leyendo. Y cuando hablamos de estados emocionales, quiero decirte, por ejemplo, que un estado de miedo nadie decide. En un estado de confusión nadie avanza. En un estado de claridad todo se vuelve más lúcido. Y aquí está el error que nadie ve, el error que cometen las personas que no tienen el entrenamiento suficiente en ventas o en negociación. Es pretender explicar algo desde la parte lógica, desde la parte que razona, cuando las decisiones las tomamos desde la parte emocional. Y el inconsciente no entiende de argumentos, solo entiende de sensaciones, entiende de experiencias. Y cuando descubrimos esto, inmediatamente todo cambia. Y desde ahí ya no te obsesionas por decirlo perfecto, sino por decirlo desde el estado emocional en el que quieres transmitir. Y es aquí donde entran los códigos, porque los códigos no convencen, organizan el estado de la experiencia interna. Y aquí es donde muchísimas personas se confunden. Cuando escuchan la palabra persuasión, creen que es manipulación. Y quiero dejar claro esto desde ahora. Un código de persuasión no es manipulación. La manipulación forza, empuja hacia donde una persona no quiere ir. Y un código hace justamente lo contrario, organizar la experiencia interna para que la decisión surja sola, surja desde la claridad mental. Es por eso que se siente tan natural. Y ahí surge lo que siempre decimos, odiamos que nos vendan, pero amamos comprar. Entonces, un código no es una frase hecha que puedes imprimir. Es una estructura, es la forma invisible cómo entran las ideas a la mente. Es un estado de ritmo. En palabras más técnicas, es el estado en el que se dicen las cosas. Cuando un código está bien usado, inmediatamente atraviesa el factor crítico, es decir, la mente consciente se relaja, el cuerpo se siente cómodo y algo que conocemos en programación neurolingüística como pacing, el acompasamiento, ocurre. Es este acople que ocurre entre el receptor y el emisor, incluso antes de entender por qué. Cuando entendí esto, inmediatamente dejé de intentar convencer y empecé a crear experiencias. Y ahí cambió todo. Y esto es exactamente lo que estoy desarrollando en el libro que estoy escribiendo. Porque los códigos no se memorizan, se integran. Ahora quiero mostrarte uno de los códigos más simples, pero más poderosos porque es uno de los códigos que más deberíamos usar en persuasión. Y permíteme hacerlo ahora contigo. Mientras escuchas mi voz, tal vez estás sentado, estás respirando, y sigues aquí. O si me estoy dirigiendo a una audiencia, voy a decir 2 o 3 cosas que su mente pueda verificar y decir inconscientemente es real. Es decir, ahora, mientras me escuchas o mientras respiras y me estás escuchando, su mente verifica, es verdad, respiro, por lógica, y estoy escuchándolo. Significa que he acompasado estas 2 verificaciones y por ende la tercera va a ser más fácil, que fluya como una idea que entre suavemente en su mente inconsciente, relajando la mente consciente. En pocas palabras, no te pedí nada extraordinario, no hemos hecho ningún truco, simplemente hemos acompasado y estamos fluyendo en las ideas. Mientras me escuchas y tomas una respiración, sigues ahí conmigo, entonces tu cerebro ya verificó. Y si tu cerebro verifica, inmediatamente puede permitir que la tercera idea fluya como un estado de sugestión o como una idea real, como un concepto
real. Luego vamos a ir viendo cómo esto se va volviendo cada vez más fuerte hasta producir un engrama, una red neuronal que le permita inclusive formarse como una creencia. Y este código funciona correctamente en ventas, en liderazgo, en las relaciones. Primero acompasas y luego guías. ¿Ves? Es algo simple. Las ideas fluyen, la mente lo acepta como algo natural, como algo que realmente está ocurriendo y las ideas a través de la claridad fluyen. Y este es el error más común, querer guiar sin acompasar. Eso genera resistencia. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando vamos a bailar. Es decir, yo voy a invitar a bailar a una persona con la que nunca he bailado, no conozco cómo sean sus habilidades en la pista, pero lo primero que voy a hacer es acompasar, es seguirle su ritmo, seguirle sus pasos. Poco a poco, pareciera que ya estamos en esa armonía y entonces ahora empiezo a guiar, a mostrarle lentamente un nuevo ritmo, nuevos pasos y inmediatamente empezamos algo que se conoce en programación neurolingüística como rapport, es decir, dos cuerpos o dos mentes fusionadas. Ahora déjame decirte algo importante. Este podcast no existe solamente para informar, existe porque hay un proyecto detrás realmente muy grande y que por supuesto va mucho más allá de un solo episodio. Y el libro que estoy escribiendo no nace para impresionar, no nace o no lo estoy haciendo para demostrar conocimiento, nace para transformar la forma en que nos comunicamos, para que hablar deje de ser un esfuerzo y se convierta en una influencia natural. Y por eso tomé una decisión poco común. Crear una comunidad privada en la que voy a ir compartiendo fragmentos reales del libro contigo, ejercicios, códigos, antes de que el libro salga a la luz. Por supuesto, no es para todo el mundo. Es para los que quieren empezar a practicar y aprender y dominar estos códigos de persuasión que le van a permitir, primero, generar una influencia natural en su entorno y segundo, y más importante, llevar sus resultados a niveles óptimos. Y si esto te resuena, sabes que esto es para ti. El enlace está en la descripción. Es gratuito y por supuesto no lo voy a compartir en redes sociales. Solo va a ser contenido para este grupo, este cuartel general de la persuasión. Hoy hablamos de persuasión, pero no de controlar ni manipular, sino de comprender. Porque cuando comprendes cómo funciona la mente humana, tus palabras empiezan a pesar. Quizás ahora mismo no vas a recordar todos los conceptos que hemos hablado hoy, pero está bien. Lo importante es que vas a recordar el estado desde donde estás escuchando ahora mismo. Y ese estado es el verdadero aprendizaje. Si algo de esto se movió dentro de ti, si algo hizo sentido en ti, esta conversación ha cumplido con su misión. Y por supuesto, si quieres seguir profundizando más en el tema, sígueme en este canal, sígueme en Instagram, entra a la comunidad. Porque este libro no se va a lanzar solo, va a hacerlo con personas como tú. Se va a construir con personas como tú.